Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que esta clase de Cristología le sea de gran bendición en su vida. Vamos a continuar desarrollando el tema de Jesús como maestro. Y hemos estado tratando de hacer el enfoque sobre el contexto en que nuestro Señor Jesucristo se desenvolvió, el contexto en el cual Él se desarrolló y los distintos grupos que en ese tiempo habían, grupos religiosos, grupos políticos, un poco de estos combinados y también aquellos sectores que vivían marginados completamente, a los cuales el Señor orientó la buena noticia, orientó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hacia esos Él se proyectó en sus necesidades. Tomó un grupo de hombres, los capacitó a esos 12 en el camino. No era el maestro como el grupo de los filósofos, como decíamos en la clase anterior, que se sentaban y tenían un grupo selecto de escogidos, los cuales ellos iban aprendiendo de la manera de pensar, de la manera de filosofar de su maestro. En este caso, Jesús no tiene o no emplea la misma fórmula o el mismo tipo de enseñanza, el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. No, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, o lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con el grupo de los discípulos, es las enseñanzas del camino. Vas a aprender en el camino, en la práctica, no refugiados entre cuatro paredes, sino en el camino. Cada situación que se fue presentando, de esa Él sacaba la oportunidad para enseñarle a sus discípulos. De esa situación Él aprovechaba para enseñar acerca del trigo, acerca de las cosechas, acerca de los trabajadores de la finca. De diferentes situaciones Él sacaba las enseñanzas de una sanidad, de la sanidad de la vista de alguien, de una situación de la sanidad de un paralítico, incluso de la resurrección. Él se manifestó como Kyrios, como Señor. Entonces los discípulos iban aprendiendo en el camino. Si los discípulos disputaban por alguna situación, de ahí el Señor sacaba la enseñanza. Si miraban que algunos estaban tomando los alimentos, entraban a tomar de las espigas y todo eso, y miraba que el grupo religioso empezaba a cuestionarlos, de ahí Él les daba una enseñanza, sacaba una enseñanza. Así es que los discípulos son los del camino. Lógicamente que en esta clase siempre tratamos de ver un poquito la interpretación de la situación del contexto en que se dieron estos elementos, pero también un poquito de la aplicación a nuestros tiempos. Que de hecho la metodología que nosotros empleamos en el mundo occidental acerca del aprendizaje de la palabra de Dios es un poco lo que Pablo Freire decía, es una educación bancaria, es decir, venimos a la iglesia, nos sentamos ahí y el maestro de escuela dominical o el pastor es el que está discursando. Y hoy últimamente, en los últimos tiempos, en el último siglo, lo que se ha visto es el surgimiento de personalidades, hombres y mujeres, a los cuales se les escucha discursando, se les escucha exponiendo sus temas o cómo ellos creen que debería ser la interpretación en predicaciones, en clases, en seminarios, en talleres, pero son estas personas que están discursando de lo que ellos dicen que se les ha revelado, de lo que ellos interpretan que Dios les ha dado a conocer. Pero esto es una metodología que está un poco distinta o se ha separado, mejor dicho, de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Él era el maestro del camino. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente en las iglesias, pero muy poco les hemos enseñado quizás en la práctica, en la vida práctica, por supuesto, cómo orar por un enfermo. Este es el esquema que se ha tenido por mucho tiempo. Por ejemplo, se espera que si alguien se enfermó,
a aquel hombre al cual hemos contratado como pastor sea el que esté en la obligación de visitarlo. Se espera que si alguien está en la cárcel, decimos, no, que lo visite el pastor o que lo visite su maestro de escuela dominical. Y esos son los esquemas que se nos han interiorizado y juzgamos la manera de actuar de los maestros, la manera de actuar de los pastores por medio de estos parámetros. Pero no debe ser así. Por ejemplo, cada persona que viene que se integra a la comunidad, cada persona de la iglesia, cada persona que se incorpora en la membresía de la iglesia, debería de pasar por un proceso de así es como se visita a los enfermos, por un proceso de así es como se debe orar por una persona e interceder, así es como se le debe de hablar a una persona, así es como debemos de mantener la unidad, la coinonía de la iglesia, es decir, en la práctica, no simplemente venir y sentarse a ver aquella figura prominente o aquel evangelista impresionante. No, no se trata de eso. Se trata que cada uno de nosotros nos convirtamos en un discípulo del Mesías. Que cada uno de nosotros en el camino, en la práctica, vayamos aprendiendo y de esa manera vamos a ver la gloria del Señor manifestada. ¿Por qué? Porque Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él no dijo, venid y meteos en la iglesia y encuevaos ahí. No dijo eso, sino que lo que Él quería era que nosotros saliéramos. No que utilizáramos el templo como una cueva, como el lugar donde nos vamos a refugiar, sino de salir. Es en la salida en que cada uno de nosotros comenzamos a recibir la bendición de Dios por el hecho de haber entrado en obediencia a lo que el Mesías Yahshua decía. Si cada iglesia, cada congregación, dejamos de pensar en que aquel tiene 300, el otro ya tiene 3,000, el otro tiene 4,000, y qué mega iglesia más fabulosa, porque toda la gente viene y se concentra en ese lugar. No se trata de esa que sea la meta, de lo que se trata es que cada siervo de Dios y sierva de Dios que se convierte a Jesucristo, se convierta también en un comunicador de las buenas nuevas de salvación, este por este lado, este por el otro lado, el otro en una célula, el otro trabajando por otro lado, compartiendo en el ferrocarril, el otro testificando en la universidad, los otros testificando, porque esto es lo que cada creyente está llamado a hacer, un testigo de los milagros, no solamente los milagros del Nuevo Testamento, sino un testigo de los milagros actuales. Jesucristo sigue haciendo milagros en la actualidad, no solamente de los milagros, sino también de las liberaciones de la esclavitud del pecado y de las liberaciones de la esclavitud de Satanás. Jesucristo viene a liberar a los cautivos, y cuando nosotros vemos estas señales, es evidencia de que el reino de Dios está entre nosotros. Es lógico que en la actualidad el cristianismo se ha desvirtuado, el cristianismo ha ido tomando otro rumbo. Si bien lo mencionamos en ocasiones anteriores, si se decía antes en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que si usted le dejaba la herencia, la finca, la hacienda, la casa, sus bienes materiales y económicos, ellos le daban a usted un indulto. Por eso se llamaba la venta de las indulgencias. Hoy día hay una especie de venta de indulgencias, ya no del lado de los católicos, sino del lado de los cristianos, porque a veces la gente dice, si usted manda tal ofrenda, usted va a obtener el milagro porque usted está sembrando para obtener ese milagro. Entonces, de esa manera, acomodamos las palabras que podríamos considerar es una falacia. No se trata de eso, de lo que se trata es de ver los milagros que no vienen porque alguien dio cierta cantidad de dinero, sino que los milagros vienen debido a la fe de la persona, porque esta persona es la depositaria de la fe, debido a la fe de la persona en Jesucristo. Luego Jesucristo honra la fe de esa persona. Tenemos que tener cuidado con todo esto porque las mismas ventas de indulgencias que se daban antes o ahora mismo tienen otro ropaje, y sobre eso podríamos discutir bastante. Volviendo al tema, que es el que nos tiene atentos, es de qué maneras o de cuántas maneras al Señor Jesús se le llamó maestro. Para nosotros en español es una sola palabra, maestro, pero en el griego tiene muchas palabras, por ejemplo, didáskalos,
que es la persona que está enseñando, que es la persona que está guiando a un discípulo y le está diciendo, esto se hace de esta forma, esto se hace de esta otra forma, esto se hace de esta otra forma. Así es que cuando decimos didáscalos, también estamos diciendo maestro. Y hay otras maneras más que nosotros encontramos en la Escritura. Y el ejemplo está en Marcos también 4:38, donde se dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Vea usted, maestro, maestro. Y en Juan capítulo 13, verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Vosotros me llamáis didáscalos y quirios, y decís bien porque lo soy. Claro que sí, él era el didáscalos, es decir, él era el maestro. Ahora bien, como lo dije en la clase anterior, no solamente se le llamaba de esa manera, sino también rabí o raboni, que encontramos en la Escritura. En arameo raboni y en griego rabí, que significa también rab o rabí, mi maestro o mi maestro. La persona que me orienta, la persona que me enseña, la persona que me capacita. Él es mi rabí, de ahí viene también la palabra rabino, él es mi didáscalos, la persona que me va ayudando a entender las cosas de la vida, a cómo debe ser mi conducta, qué es lo que yo debo de aprender. Jesús como didáscalo tomaba de cada situación un ejemplo para enseñar. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos. Tomó como ejemplo la aguja, algunos le llamaban a la aguja una puerta, por donde una puerta muy pequeña, es más fácil que entre ese camello por esa puerta llamada la aguja, o también, como dicen algunos, el nudo de camello por una aguja. Eso es casi que imposible, decían ellos. Entonces, de eso él sacó un ejemplo, y de tantas otras cosas él sacaba ejemplo. De la otra manera que se le llamaba también era epístates, como lo vemos ahí en pantalla. Y este término epístates, que se traduce en el español como maestro, pero si usted va a los originales del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que la palabra epístates significa también jefe y comandante. Es interesante. Es decir, el que me guía es mi jefe. Es una manera de decir, el que me está enseñando tiene la autoridad de decirme que yo haga las cosas. Por eso, él como didáscalos, como epístatis, como rabí, decía, cuando oréis, cerrad vuestra puerta. Él está dándonos a nosotros los parámetros, las formas de conducta. Él decía, no seáis como los fariseos, no seáis como los hipócritas. Él está dando la enseñanza de esa manera con la autoridad que él tiene. Por eso los discípulos le llaman en algunos momentos epístates, que significa también, tú eres mi jefe, tú eres mi comandante, tú eres mi maestro, tú eres el que me educa, tú eres el que me enseña. Así es que este proceso es un proceso muy interesante. Por cierto, cuando uno estudia andragogía, que es la ciencia de la educación de los adultos, uno se va dando cuenta que es muy diferente a lo que es la pedagogía. La pedagogía viene del griego paidos, que es la manera de enseñarle a los niños las cosas nuevas, pero al adulto se le enseña completamente diferente. El adulto ya no va a ir aprendiendo con el ABCD que se le va dando a los niños. El adulto tiene que aprender de las cosas prácticas de la vida. Y en este caso podríamos decir que Jesucristo es el andragogo por excelencia. La andragogía viene de la palabra andrés, en griego, que significa hombre adulto, y lo demás tiene que ver con la enseñanza, la manera de enseñar al hombre o a la mujer adulta. Así es que es en el camino, es de las experiencias de la vida, es de las situaciones que se van presentando que cada uno va aprendiendo. Y así somos nosotros también en la vida de la iglesia. Entramos a la iglesia y comenzamos a aprender de cada uno de los elementos con los cuales nosotros nos vamos enfrentando.
Por ejemplo, hay discípulos que han llegado, hay personas que han llegado a nuestra iglesia y se han hecho discípulos, lógicamente, de Jesucristo y aprenden cómo bregar con situaciones de fuerzas satánicas, aprenden cómo hacerle frente a todas esas fuerzas espirituales de maldad. Ellos se reúnen, están capacitados, saben cómo liberar a una persona de esas fuerzas de maldad. ¿De dónde se aprende todo esto? Del Maestro Jesucristo. Lo que vemos es lo que Él enseñó, cómo lo enseñó, cómo lo hizo, cómo lo realizó, y nosotros lo que nos corresponde hacer es seguir lo que Él nos ordenó. Y cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesucristo, esa fuerza se tiene que ir, damos la orden y esa fuerza definitivamente se va. Llámele usted demonio, llámele usted malos espíritus, llámele usted mala fuerza, lo que le quiera llamar. La cosa es que en el nombre poderoso de Jesucristo se va. Y esa persona es completamente liberada. Si hay una situación de las personas nuevas que van llegando a la iglesia y ellos dicen, bueno, pero ¿cómo es que se ora? Enseñamos a estas personas a orar de acuerdo a lo que Jesús dijo. No se trata de gritar desesperadamente, no se trata de querer estar pegando brincos, gritos y todas estas cosas, sino de entrar con reverencia, pero también bajo el poder del Espíritu Santo para obtener el oportuno socorro, para obtener la bendición que tanto se espera. Estas personas nuevas que van llegando no deben de aprender el estilo denominacional, porque no se trata de eso. Ese es un gravísimo error que muchos de nosotros hemos tenido, y a mí en un tiempo en mi vida me quedé reflexionando y decía, ¿por qué en las iglesias pentecostales lo hacen de esta manera? ¿Por qué en nuestras iglesias bautistas lo hacen de esta otra? ¿Por qué los metodistas tienen su estilo? ¿Por qué la iglesia católica, apostólica y romana tiene su forma de ser? ¿Por qué también la iglesia católica ortodoxa griega tiene sus maneras y letanías y su liturgia y todas estas cosas y forma de ser? Y decía, ¿por qué no todos, en vez de estar haciendo énfasis en cómo lo hace la denominación, lo hacemos a la manera de Jesús? Si a la hora de predicar vamos a predicar, hacerlo a la manera de Jesús. Si a la hora de la hora vamos a enseñar, hacerlo a la manera de Jesús. Por eso la gente decía que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas y no como los fariseos, que se encargaban ellos simplemente de ir leyendo y repetir las oraciones. Esta es la oración para la comida. Leían su librito o su rollo, la oración para la comida. Esta es la oración ya para el final del día. Leían su rollito y decían la oración para el final del día. Entonces caían en lo que nosotros llamamos un rezo. No se trata de hacerlo al estilo de las denominaciones, se trata de hacerlo a la manera de Jesús, con la autoridad que nos da el Señor Jesucristo, y por eso decimos el Señor, porque Él es el Kyrios. Y es lo que estamos diciendo anteriormente, es el epístates, nuestro jefe, el comandante, como se traduce del griego al español. Él es el que dijo cómo había que hacerlo, entonces nosotros debemos de hacer obediencia. Él dijo que cuando nosotros diéramos limosna o ayudáramos a alguien, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y a veces muchos lo dicen, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, no para informar al pueblo qué está haciendo, sino para que alguien se adjudique los honores. No se trata de eso. ¿Sabe qué es interesante? Que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos que no los llamaran a ellos rabí o maestros o didáscalos o epístates, porque Él les decía que un maestro había y era Él, y que no había que llamar a otros patir en griego, sino que de llamarlo, porque todos son hermanos. Patir significa padre, no le llamen a nadie padre. Pero ¿qué es lo que pasa con algunos sectores religiosos? Al fulano de tal, que es un sacerdote, cura, le dicen padre fulano. Eso se hace lógicamente por ignorancia. Pero el que no es ignorante es el sacerdote, que él sabe bien que a él no le deben de llamar de esa manera. Pero hay, por dicha grande, muchos sacerdotes que no aceptan que se le llamen padre, y ellos mismos le dicen a la gente, oye, no me llames padre, porque padre solo hay uno. Pero el resto y la gran mayoría les gusta. ¿Por qué? Porque al ser humano en la carne le gustan los títulos, le gustan que a uno le mencionen que es el doctor, que es el reverendo, que es el apóstol fulano, y no es esa la enseñanza.
que la Biblia nos da. Por eso hay una cantidad grande de cristianos que se van detrás de las modas y que al fulano hay que llamarle reverendo, que al otro hay que llamarle el apóstol, que a la otra hay que decirle, y ahora con ustedes la profeta fulana de tal. Cuando en la Biblia se nos habla de que todos somos hermanos, todos los cristianos somos un solo pueblo. No se trata entonces de seguir las modas y las corrientes, sino lo que enseñó el Maestro Jesucristo. El Maestro Jesucristo decía que a nadie había que devolverle mal por mal, que si alguien te pide que le cargues 1 milla, que tú lo cargues 2 millas. ¿Quién va a querer hacer eso? Solo aquellos que definitivamente han aprendido del Maestro Jesucristo. Así que mis amados amigos y hermanos, tenemos mucho que aprender de toda esta situación, porque encontramos nosotros también en la Escritura muchos pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender eso, pero sobre todo el de Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís porque lo soy. Él es el didáscalos, Él es el que nos enseña. Por eso, como repito, el Señor le dijo a los discípulos que ellos tenían que ser ejemplo de humildad para los nuevos que iban a venir. Ellos tenían que ser ejemplos de amor para los nuevos que se iban a incorporar en el rebaño. Ellos tenían que ser ejemplos de perdón por los nuevos que iban a entrar al rebaño. Si los nuevos que entran al rebaño encuentran que los que estamos adentro del rebaño somos orgullosos, entonces ¿qué es lo que van a aprender ellos? Que hay una dualidad. Si ellos vienen a la iglesia y encuentran que hay falta de perdón, ¿qué es lo que van a aprender ellos? Que hay una dualidad entre lo que se dice y lo que se hace. Y ese es el problema que existen en la mayoría de nuestras organizaciones y que por supuesto nosotros tenemos que combatir completamente todo eso porque no es la voluntad del Señor. Así es que el hecho es que cada uno de nosotros debemos observar las enseñanzas, especialmente las del Sermón del Monte, que son las más fuertes. Si nosotros hacemos lo que ahí se dice en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña y en el resto de los evangelios, nuestras vidas van a ser completamente diferentes. Religiosidad, cualquiera puede aprender a hacerla. Cualquiera puede entrar a una iglesia, especialmente las iglesias católicas, y decir por mi culpa, por mi grandísima culpa. Cualquiera puede aprenderse el rosario, cualquiera puede aprenderse las letanías, cualquiera puede aprenderse todo lo que tiene que ver con las procesiones y las oraciones de las procesiones. Lo mismo sucede en la iglesia evangélica. Cualquiera puede entrar y puede leer un salmo, cualquiera puede entrar y puede hacer una oración. Y cualquiera puede entrar y puede entonar un cántico. Todas esas cosas se pueden aprender y se pueden hacer, pero muchas personas se resisten especialmente a aprender lo que es compasión. Se resisten a aprender lo que es humildad. Se resisten a aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Se resisten a aprender que debemos de amarnos los unos a los otros, no despedazarnos los unos contra los otros. Muchos se resisten a aprender que es más bienaventurado dar que recibir. Muchos se resisten a aprender que si un hermano te pide una capa, tienes que darle el abrigo completo, tienes que darle más de eso. Muchas personas se resisten a aprender. Lo otro es fácil aprenderlo, pero las enseñanzas de Jesús, que son prácticas de la vida diaria, que tiene que ver con los grandes valores morales y espirituales, como lo es la justicia, la compasión, la misericordia, el amor, el darnos a los demás, eso para muchos es muy difícil. Pero la Escritura nos llama a nosotros a ser personas que estemos dispuestos a darnos por el Señor, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo lo que Él quiere. Por eso hay una palabra griega que también se llama kalididáscalos o kalodidáscalos, que tiene que ver con maestros buenos. Hay un kalodidáscalos muy diferente a los pseudodidáscalos. El kalodidáscalos se traduce como maestros buenos o maestras buenas.
Y el pseudodidáscalos se traduce como falsos maestros. Para entender la existencia de los falsos maestros, basta con ver los frutos. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los vas a conocer. Si como frutos tiene el ser ambicioso, que quiere dinero, dinero, dinero. Si como frutos tiene el ser manipulador, manipula a la congregación, a la gente. Si como fruto tiene ser una persona falsa, los demás se van a dar cuenta que definitivamente es un pseudo didáscalos, es decir, es un falso maestro. Discursar, hablar es realmente fácil, pero seguir las enseñanzas del Maestro Jesucristo implica la negación de uno mismo. Por eso es necesario que si usted va a ser un discípulo de Jesucristo, es necesario nacer de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, entonces lo que va a suceder es que nos vamos a convertir en un religioso más. Nos vamos a convertir en un fariseo más. Nos vamos a convertir en un saduceo, en un aristócrata de la religión, y eso Dios no lo quiere. Si este programa te ha sido de bendición y quieres compartirlo con otras personas, solicítalo inmediatamente a la iglesia, que con mucho gusto te lo vamos a dar a vuelta de correo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la consolación del Espíritu Santo sean contigo y tu familia, hoy, mañana y siempre.